Buenas tardes con todos, ¿cómo están? ¿Cómo está, Licen? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. A ver, continuemos donde nos quedamos la anterior vez. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, buenas tardes. Ya. La semana anterior acabamos justo los temas principales entre la introducción, la historia, factores, conceptos, mecanismos, actividades microbianas, fisicoquímicas, bioquímicas, infestaciones y factores de conservación de los alimentos. Esta semana nos toca ver ya los métodos de conservación por medios físicos, químicos y otros métodos de conservación basados en periodos de tiempo y temperatura. Y por último, los etiquetados. ¿Ya? Ah, Antes de iniciar la clase, se han de haber recibido un post al chat institucional de la cuestión del trabajo de vinculación con la comunidad. Porfa, estarán pendientes, esta semana se les ha de enviar el link para la otra semana a las 7 de la mañana tener una reunión y aclarar todas las dudas que tengan acerca del trabajo. Más las dudas me vienen por la carrera de empresas, pero si ustedes aún no lo hacen o aún no han visto todo lo que hay que hacer en vinculación, por favor revisen esta semana y lleven todas sus dudas a la otra semana, el otro sábado, para sustentarlas y decirles cómo se hace esta cuestión del manual de vinculación, ¿sí? Así que eso para empezar. A ver, iniciemos. Primero, métodos de conservación física. Primero, refrigeración, ¿sí? La refrigeración está basada en lo siguiente. Buenas noches, máster. Buenas Mil noches, ¿cómo disculpas, está? No se llegando preocupe, retrasadita. no se Ingeniero, buenas preocupe, recién iniciamos. noches. Compañeros, buenas noches. Gracias. Verán. ¿Dónde está? Aquí tengo un documento que podrán ver esto. Ahí se me va. Aquí. Verán. Para que se entienda esta cuestión de la refrigeración y por qué es tan importante. La proliferación de bacterias se da más o menos de esta manera, ¿sí? 30 segundos, 30 minutos, 40 minutos, ¿sí? Siempre es exponencial. Estamos hablando que en 30 minutos son 2, ¿sí? En 40 son 4, en 60 son 6, ¿sí? En 80 ya se duplica. Y alrededor de 24 horas son como 3 millones, ¿sí? Por cada bacteria, ¿sí? A temperatura ambiente. Ese es el rango de proliferación de una bacteria. ¿Por qué? Porque las bacterias se reproducen de manera metabólica. ¿A qué se refiere por manera metabólica? Que a mayor temperatura, ¿sí? Existe mayor excitación celular, ¿sí? O sea, más movimiento, y esto hace que justamente se reproduzca y surjan dos bacterias. No necesitan una pareja ni nada, se reproducen de manera sexual, ¿sí? Y unicelular, dado por esto. Ahora, ¿qué es lo único que para este tipo de reproducción? ¿Sí? Es la temperatura. Este efecto que les muestro aquí, por lo general, sucede a la temperatura de típica que nosotros conocemos como la temperatura de peligro, ¿sí? Que está dada entre los 4 grados centígrados y lo que llamamos los 64 grados centígrados, ¿sí? En todo este rango de aquí, que es lo que conocemos como la zona de peligro, es donde pasa este efecto de reproducción de bacterias. Y por eso, José Andrés, ¿puede cerrar su micrófono, por favor? Creo que está tomando agua. ¿Dónde está? Ya, gracias. Así que es por esta razón que las cosas no pueden estar fuera de refrigeración un tiempo prolongado más de 2 horas, ¿sí?
Antiguamente, cuando uno estudiaba gastronomía, decían que era 4, pero con los nuevos estudios se redujo solamente a 2, ¿sí? Las 4 horas murieron hace mucho tiempo. Y mucha gente, a lo menos los de la sierra, piensan que como aquí estamos a una temperatura fría, las cosas se conservan solitas, piensan que la refrigeradora no se usa. Pues sí. Sí, los que viven en la costa me sabrán entender que sí, allá se refrigera todo, para que justamente alargas casi el doble el tiempo de vida de frutas y verduras que aquí en la sierra les dejas en temperatura ambiente y casi no pasa nada. Sí, porque nuestra temperatura aquí en nivel sombra es entre 16 grados máximo 18. Así que esa es la gran diferencia. ¿Ya? Aquí, ¿qué es lo que pasa en esta temperatura de 4 grados centígrados? La proliferación de bacterias, sí, baja, sí. Existe una baja crítica, es sumamente crítica de la reproducción de bacterias. Estamos hablando, como les digo, 30 millones en el lapso de 24 horas. En 4 grados centígrados solamente habría una reproducción de 30.000, que no es nada en comparación al otro. Y es por eso que los productos, por más que estén en refrigeración, ¿sí? siguen deteriorándose por esta razón, ¿sí? La reproducción de bacterias únicamente baja. Dependiendo del tipo de alimentos, ¿sí? En refrigeración, los cárnicos alargan su vida de 3 días a de 6 a 7. ¿Sí? Verduras de 7 días tienden a durar entre 12 a 15 días. ¿Sí? Lo mismo pasa con las frutas. ¿Ya? Esas son las ventajas de la refrigeración. Cuestiones necesarias en la refrigeración, y habrán notado los que tienen refrigeradora normal y los que usan refrigeradores profesionales, es la circulación o recirculación del aire. ¿Bien? La recirculación, o sea que exista movimiento dentro de los refrigeradores, hace que la refrigeración sea más rápida y sea mucho más eficiente. ¿Ya? Lo otro, importante cuando se refrigera para mantener la conservación de alimentos, es justamente que no estén repletos. ¿Sí? Si un refrigerador está al tope de su capacidad, no hay recirculación y la temperatura comienza a subir y eso comienza a dañar completamente los alimentos. Así que esas son reglas fundamentales cuando se trata de refrigeración. Hasta ahí, preguntas. ¿No? En el chat. Ah, no. Buenas tardes. Máster, No, ha sido. lo de la recirculación, ¿puede echarle una repetidita, por favor? Para que se me entienda. Ah, se han de haber visto, en todos los refrigeradores hay esto, que les dan capacidades mínimas, ¿ya? A mayor cantidad de alimentos, menor circulación de aire y mayor temperatura, ¿sí? Porque el aire se comienza a estancar y no comienza a bajar o a tener la ventilación adecuada para reducir la temperatura, ¿sí? Por eso mucha gente, he visto mucho en restaurantes que les agolpan al tope de los refrigeradores porque no tienen más equipo y las cosas se dañan más rápido, es por eso, porque no hay circulación de aire frío dentro. Y mucho más si cogen y meten cosas a temperatura ambiente o peor, cosas calientes. Sin circulación habrá partes de la refrigeradora que se quedan muy, muy calientes y eso comienza a contaminarlo todo. ¿Sí? Hay que tener espacios suficientes para que justamente haya esa circulación de aire frío por todas las refrigeradoras. Las nuevas, no sé si han visto, es más, tienen un botón para hacer circular el aire frío. ¿Sí? Que funciona como un convector, tiene un ventilador adentro y ayuda justamente a esto que les digo. ¿Ya? Y los que les digo tengan refrigeradoras llenas de comida al tope, se les comienza a dañar, ya saben por qué es por el estancamiento normal del aire, no hay circulación y comienza a haber subidas y bajadas de temperatura, que eso provoca por lo general una sobreexcitación de las bacterias, ¿sí? ¿Qué me refiero? No sé si se han dado cuenta, ustedes tienen huevos conservados en la nevera, en la refri, ¿sí? Y están bien. Los sacan y no aguantan ni un día fuera, ¿sí? Lo que ustedes tienen, huevos comprados a temperatura ambiente y nunca los metieron en la refri, aguantan hasta 3 semanas. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Sí? Cuando están en la refri y se los saca y se los deja un día, las bacterias es como que sufren una excitación de reproducción, por lo que hay una subida de temperaturas como que estuvieran en un periodo de letargo mientras están en refrigeración. Sube la temperatura y se comienzan a reproducir mucho más rápido que de lo normal. Es por eso que pasa este tipo de cosas. ¿Sí? Licen, ¿Mande? una consulta.
¿Y cómo saber, o sea, el límite de un refrigerador? Obviamente, aparte del tamaño, o sea, ¿tiene alguna estandarización esto? Verán, más o menos para que cachen cómo sería. Ah, un refrigerador no es más que básicamente un cubo, ¿ya? El área de un cubo ¿cómo se llama esto? De un prisma que viene a ser a la forma de un, ¿cómo se llama? De un refrigerador. La fórmula es igual, es fácil, es lado por lado por lado. ¿Sí? Una refri por lo general, ¿sí? Esto siempre saquen los centímetros, tiene un fondo de más o menos 90 centímetros, ¿sí? Esto es más 90 centímetros. Por el ancho casi tienen lo mismo, ¿sí? Los más anchos son de 100 centímetros y el alto están entre 1,30 por 130. ¿Ya? Esto dividen, esto es igual, dividido para 1000. Más o menos una refri de este tamaño que les digo, aguanta 11,96, prácticamente 12 kilos, ¿sí? Esto está dado en gramos, son 11.960 gramos, ¿sí? Es más o menos 12 kilos. A esos 12 kilos que se supone ustedes meten de cosas ahí adentro, por lo general solamente deberían meter el 60%, máximo el 70%. 100 kilos sería esto, si esto es el 100, sería, la multiplicación sería así, es esto por 30, no me olvido los signos. Me falta un signo. Dividido para 100. Tocaría restar estos dos. Y ahí sabríamos cuánto sería lo que deja entrar la refrigeradora. Esto menos esto. Sí, serían 8 kilos que se podrían meter en este espacio, ¿sí? Con una refri así de pequeña como esta. ¿Ya? De esa manera se tiene más o menos un volumen aproximado de cuánto es lo eficiente que necesita la refrigeradora para tener eh, recirculación normal. Lo que marca la regla es esto. Esto que ven aquí es que la tercera parte, sí, o sea, el 30%, la tercera parte de la refri debe estar libre para que haya esa buena recirculación de frío en todo lado. ¿Ya? Eso es lo que marca la regla normalmente. ¿Ya? Máximo, sí, se les puede llevar a un 80, pero aún así ya se tiene problemas en una refrigeradora normal. ¿Sí? Lo normal es cogen las medidas, ¿sí? Ancho, alto y profundidad, se las multiplica, dividimos para 100, ¿sí? Y sabemos los kilos en los que se tiene la refrigeradora. No es nada más. ¿Sí? Eso quítale en el 30%, será la tercera parte. Y ya les digo, yo entiendo y por eso les digo esto, mucho este problema en cocinas porque es caro tener varias refrigeradoras, ¿sí? La gente las pone hasta el final, ya les digo, y sí se han de haber dado cuenta, las cosas se dañan más rápido cuando la refrigeradora está más llena y es por esta razón. ¿Alguna otra pregunta más? Ya le entendí súper bien ahorita, así con esa explicación, Máster. Dios le pague. Ya, así que eso por ese lado. Y bueno, eso aplica tanto a la refrigeradora como al congelador. Ya vamos a hablar de congeladores. En refrigeradores, ¿sí? Siempre hay un orden que se debe seguir para mejorar la cuestión de contaminación, ¿ya? Un refrigerador siempre se ordena de arriba hacia abajo, ¿sí? De la siguiente manera. Siempre hay que tener la lógica de arriba, ¿qué alimentos van? Arriba van los alimentos que no tienen ningún método de cocción, ¿sí? O sea, aquí van todos lo que son lácteos, ¿sí? Y todo lo que son embutidos. La típica que ustedes abren y se los consume directamente del empaque. A estos no les tiene que caer nada. Supónganse si pusieran un plátano encima o una manzana encima y se le cae algo, esto ya se contamina, ¿sí? Así que hay que tener cuidado. Y por si acaso, cualquiera de los empaques, sea de embutidos y de lácteos, una vez abiertos, ¿sí? No sirven para nada la fecha de caducidad. Si en el embutido estaba que dura un mes, ¿sí? Al momento de abrirlo, eso se reduce a los 5 días normales de un cárnico, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí ya entra el oxígeno, que es lo que que justamente evitaba que entre
que entre a los embutidos y los daña, comienza a comer, ¿cómo se llama esto? Oxidación, una. Por eso las grasas se hacen rancias en los embutidos y también en los lácteos. Es por eso que también se comienzan a hacer duros y no están bien tapados los quesos y las mantequillas. ¿Ya? Así que les digo, un rato que abrieron ya cualquier embutido y hasta los enlatados, solo tienen 5 días normales de conservación en refrigeración. Bajo los lácteos y embutidos vienen todos los preelaborados. Todos los que necesitan ser recalentados, salsas que se tengo que recalentar, el arroz, algo que necesita un proceso de recalentamiento, van aquí en segundo plano. ¿Por qué? Si le cae algo de aquí, básicamente todos los líquidos que caen de los lácteos, de los embutidos, están pasteurizados, no les van a hacer daño. Y para precalentar o recalentar un preelaborado, siempre se debe llegar a la temperatura de 74 grados centígrados. Así que en ese sentido no hay problema. A 74 grados centígrados, todo lo que le haya caído de estos embutidos no va a pasar nada. ¿Sí? Eso siempre hay que estar con cuidado. Bajo esto, ¿sí? Se ubican la cuestión de frutas y abajo de las frutas las verduras. Obviamente ya necesitan un lavado, por lo general se consumen crudas, pero acuérdense, en las frutas son menos contaminantes que una verdura. ¿Por qué? Por donde se las cultiva. La mayoría de frutas se los cultiva a nivel del aire, ¿sí? No están pegadas al suelo. Las verduras por lo general, en cambio, sí, siempre están pegadas al suelo y tienen más tierra. En las últimas partes deberían estar alineadas todo lo que son los cárnicos, ¿sí? Que ninguno de las enfermedades dadas por los cárnicos contamine ninguna de las de arriba, ¿sí? Ya ha pasado mucho de que a alguien le da salmonelosis por comerse una fruta y es porque alguien dejó un pedazo de pollo encima, cayó agua sobre las frutas o sobre las ensaladas que van sin cocción y comienza la contaminación cruzada. Además de que se dañan más rápido, justamente comienzan con la contaminación cruzada. Así que esto debería ser lo normal en refrigeración. Hasta ahí, preguntas. ¿No? Estamos claros entonces. A ver. Siguiente método de conservación, la congelación. ¿Ya? En este punto, la congelación. Seguimos las mismas normas de aquí. ¿Eh? Aquí, como les dije, hay una baja reproducción de bacterias. De ahí la temperatura típica de 0 grados centígrados. No la confundan, la 0 grados centígrados solamente que es una congelación del agua, que comienza a existir hielo. Pero esto no garantiza que se dejen de reproducir bacterias. ¿Sí? A estas temperaturas en 0 grados ustedes dejan una carne, igual a 2 o 3 meses se las va a dañar. Cuando se garantiza completamente la congelación y la detención de producción de bacterias es a los menos 18 grados centígrados. Me va a dejar. Sí, menos 18 grados centígrados. Aquí completamente se detienen, ¿sí?, la producción de bacterias. Y es por eso que una carne, ¿sí?, en congelación dura hasta un año. Tranquilamente duran hasta un año. ¿Por qué? Porque la proliferación de bacterias está completamente detenida a esta temperatura. Siempre menos 18 grados. Menos 17 a 0 grados centígrados hay todavía producción de bacterias y estas carnes se pueden dañar. Y sí han de haber notado, hay carnes que les aguantan tranquilamente y hay otras que comienzan a hacerse raras en el refri. Es decir, en el congelador. Pasa por lo mismo. Una, la recirculación no es lo mismo. ¿Sí? Y las que llegaron primero a menos 18 se mantienen y las otras se quedan en menos 17, menos 15. Ahí, como les digo, hay bacterias y se dañan y se comienza a ver esas diferencias entre la una carne y la otra. Pasa por esto. ¿Ya? La recirculación tanto en refrigeradoras como congeladores es muy importante. Lo otro, ¿sí?, en las refrigeradoras normales hay la proliferación de cristales, ¿sí?, grandes de esto. Este de acá, si ven, es ultracongelación. El cristal es redondo. ¿Ya? Aquí hay dos cosas distintas. Ninguno es bueno ni malo. El chiste es que hay que saberlos usar. Este hielo redondo, dadas con ultracongelación, con congeladores que tienen convectores, ¿sí?, son de menos 22 para abajo, ¿ya? Estos generan este hielo circular, que cuando se derrite,
no altera las texturas y no hace que las verduras se hagan como puré, que normalmente pasa en los refrigeradores caseros normales. Si han de haber visto, ustedes congelan una arveja, se descongela y parece agua. Pasa lo mismo con los camarones, es por esto, ¿sí? Se genera este tipo de cristal grande como el de acá, que se genera en toda refrigeradora normal. En cárnicos, como la res es buena, ayuda al primer moldeo de maduración física de la carne. ¿Qué me refiero a esto? El hielo en su composición básica. Sí, generan estos cristales, ¿ya? Estos cristales, ¿sí? Serán chiquitos, pero en cuestión microscópica, al contraerse, son como cuchillas, ¿ya? Y esto corta las fibras naturales de la carne y las suaviza. Por eso si alguien tiene un pedazo de carne dura, yo que sé, una punta de cadera y quiere suavizarla, cójanla, metan en el congelador a -18, 2 días, y después descongélenlos en refrigeración, ¿sí? Y van a ver cómo se suaviza la carne de manera natural. Está dada por este efecto. Esto llamamos maduración básica de la carne, ¿sí? Hay un ablandamiento físico, ¿sí? Porque los cristales de hielo cortan las fibras y hacen que se ablanden naturalmente la carne. ¿Ya? En eso trabajan mucho la gente que trabaja en carnes para abaratar los costos y tener una carne suave que parezca lomos finos. Hacen esto, cogen pedazos grandes de carne, los moldean como que si fueran lomos, pero los dejan congelados varios días para que se ablanden, generen los cristales de hielo y estos se encargan de cortar por dentro y ablanden las fibras. ¿Sí? Esas son las maduraciones básicas que existen de aquí. Ahora, orden que se sigue en la cuestión del congelador. Este es el orden en la refrigeración. En el congelador no se pone todo, porque no podemos congelar frutas, se dañan las texturas, al igual que las verduras. En los congeladores siempre, ¿sí?, se ponen preelaborados. Lo mismo, desde arriba hacia abajo. Preelaborados es lo que típico que hacemos, ¿sí? Hacer ¿cómo se llama esto? Hacemos los blanqueados de verduras, ¿sí? O las bases para salsas y las congelamos. ¿Qué es lo que necesitan estos? Solo volverse a recalentar, ¿ya? No pasa nada y esto no debe contaminarse con nada porque tiene una precaución. Siguiente cárnico que va aquí es la res. Obviamente, ¿por qué? Porque el punto de cocción de la res es 64 grados centígrados en temperaturas de seguridad, ¿sí? Lo siguiente viene a ser el cerdo con la salmonelosis. Ay, no, cerdo es tercero. Pescados y mariscos, shigelosis, pez y mariscos, con temperaturas de 68 grados centígrados. ¿Sí? El otro es el cerdo con la triquina, que necesita una temperatura de 70 grados centígrados. Y por último el pollo con la salmonelosis. Pollo y, por si acaso, animales de casa. ¿Sí? Que necesitan llegar a los 74 grados centígrados. ¿Ya? ¿Por qué recalco aquí animales de casa? Por la cuestión de que pasa lo que pasa con las pandemias. Mucha gente consume animales de casa, que son animales silvestres, cazados y faenados para consumo humano. Se comprueba la teoría que de aquí salió el COVID, ¿sí? Es porque pasó esto. Cogieron, sacrificaron el animal y se lo comieron en temperatura, yo que sé, tipo término medio, que no llegó a matar las bacterias ni el virus que tenía este animal. ¿Ya? A 74 grados se asegura completamente la muerte tanto de bacterias, justamente de este tipo de enfermedades. Así que cualquier animal que no sea de ¿cómo se llama esto? De algún tipo de granja, justamente para faenado, todos los de cacería deben consumirse a temperaturas de 74 grados centígrados para arriba, para justamente matar las bacterias y los virus que contienen como enfermedades naturales cualquier tipo de animal. ¿Sí? Se comen serpientes y comen mono, ¿sí? Cualquiera de ese tipo de cosas que tenemos en nuestro oriente, la temperatura de cocción adecuada para cualquier animal vivo. ¿Cuánta? Todo. Todo cuanta igual, 74 grados centígrados, ¿sí? Toditos esos tienen que estar a 74.
¿Ya? Es por esa razón estas cuestiones. Y lo mismo en la contaminación. Si algo de res le cae a un pollo, no va a pasar nada. Como tiene que llegar a 74, las bacterias y los virus de la res ya se mueren hasta llegar acá. ¿Sí? Si este muchacho estuviera acá arriba, puede contaminar lo que sea, y más si te piden una res a término medio, ¿sí? Te puede dar salmonelosis por consumo de res. Así que eso hay que evitar. ¿Sí? Esas son las dos cuestiones con refrigeración y congelación. Hay muchos más, como ven, hay más parámetros que se tienen que ver, ya cuando se lo ve esto de manera más profesional. No es solamente metamos en la refri nada más. En congelación, ¿entran más cosas? Pues no, ¿sí? No se debería. Como les digo, estas dos cambian de textura completamente cuando entran en congelación. Ustedes han de haber visto, la mayoría de frutas y verduras se hacen pedazos o cambian mucho la textura y se hacen muy suaves, por lo que les cuento, la cuestión de producción de cristales de hielo dentro de la congelación. Y por lo general nuestros refrigeradores normales, ¿sí? No hacen ultracongelación que te generan ese hielo de manera redondeada como les mostré en este ejemplo de aquí. ¿Sí? Así que ahí vamos más claros. Preguntas hasta aquí en congelación y refrigeración. ¿No? Ninguna de mi parte. Ya. Tiempos de congelación. Tranquilamente en un congelador aguantan las cosas de 6 meses a un año, con las temperaturas de menos 18. Arriba de eso, cada cual se hace responsable de, porque les digo, ahí sí depende qué alimento sea, qué tipo de cárnico sea, se dañará más rápido o más lento dependiendo el tipo de carne. Pero yo les digo, el único que les garantiza que se detuvo el proceso bacteriano es la temperatura de menos 18 en congelación. ¿Ya? Y lo mismo, ¿sí? No irán a ponerla así en el congelador. Lo mismo pasa. No hay buena circulación, las cosas se congelan y otras no. Hay veces que sabe pasar mucho, me dicen, profe, pero pongo todo en congelación y hay cosas que se congelan más rápido y otras, pues, obviamente, si está la refri a full o el congelador a full, no funcionan de buena manera. Hasta en los manuales sabe decir eso. El otro, pasteurización, dado por Luis Pasteur. ¿Ya? De esto existen la pasteurización normal y la ultrapasteurización. Primero, ¿en qué consiste cada una? Esta es una máquina de ultrapasteurización. Esta es la de pasteurización normal. Por lo general, la pasteurización está dada ¿para qué? Para la purificación, ¿sí? Y conservación larga de alimentos líquidos, ¿sí? No funciona para sólidos, solamente funciona para líquidos. ¿En qué consiste la pasteurización? Es del animal subir, ¿sí? Llevarle a una máquina que suba la temperatura en poco tiempo. Estamos diciendo que aquí sube la temperatura en pasteurización normal. En 5 minutos la llevan a 70 grados centígrados. Y en los mismos 5 minutos la logran bajar a 4. ¿Ya? Esto garantiza que el 99% de las bacterias se elimina completamente en la pasteurización. ¿Ya? ¿Por qué? Las bacterias no aguantan los choques térmicos a esas velocidades, ¿sí? Que suban tan rápido y bajen tan rápido a la temperatura, no aguantan y es lo que mata la mayor cantidad de bacterias. Sí, es por eso que una leche normal, ¿sí? Aguantaba tranquilamente en la funda bajo refrigeración un mes. Ahora han de haber visto que la leche ni siquiera necesita la funda. Diré la refrigeradora. Ahora con que esté en la funda basta. ¿Es por qué? Porque se inventaron esta de acá. La ultrapasteurización. Esta, ¿sí? Si ven, tienen más tubos más delgados, ¿sí? ¿Es por qué? Porque esta muchacha, en cambio, sube a casi 100 grados centígrados la leche en 5 segundos, ¿sí? La mantiene por 10 y la logra bajar en 15 segundos a 4 grados centígrados. Eso elimina el 100% de bacterias. Es por eso que hoy la leche no necesita refrigeración, puede estar en una funda y aguanta el mes normal que antes se necesitaba para la pasteurización normal. Ese es el gran cambio entre las dos. Esto podemos hacer en laboratorio normal o en la cocina normal, ultrapasteurización jamás, ¿sí? Pasteurizaciones normales sí. Como les digo, sí nos da el chance de subir una temperatura a 70, bajarla en 5 minutos sí se puede con bastante hielo y superficies grandes para que se refrigere rápido, sí se puede. ¿Ya? Mucho de esto se hace en las mermeladas, se hace en la cuestión para elaborar arropes y ese tipo de cosas. Pero ultrapasteurización sí se necesita equipo especializado para esto. En eso radica la pasteurización. Y hoy por hoy
Es por eso que han de haber visto tanto los jugos, las leches, los yogures, todos los lácteos líquidos han alargado su tiempo de vida. Es porque ahora todos se hacen en base a esta nueva teoría, que es la ultrapasteurización, que sube mucho más la temperatura y la baja mucho más rápido en tiempos más cortos a temperaturas seguras de refrigeración. ¿Sí? Se trabaja en estas dos. Preguntas de la pasteurización. ¿No? Como ven, en los dos justamente es cuestiones de temperatura, tanto en la congelación y refrigeración y en esto de la pasteurización. Por eso se les conoce como medios físicos de conservación, que justamente están alterando las cualidades físicas de los alimentos que están entrando a estos sistemas de conservación. Lo otro, esterilización. ¿Cómo se esterilizan las cuestiones de los alimentos? Al llevarlas a temperaturas de 100 grados centígrados. Esterilización. La esterilización, 100 grados centígrados. Gran problema que existe, lo que les conté la semana anterior. En la costa no hay lío. Su agua en la costa llega a los 100 grados centígrados porque sí, porque en la costa están a un bar de presión, tienen justo un bar de presión normal. O sea, tienen todo el oxígeno necesario para generar esto. En la sierra van los líos. Nosotros estamos en 3200 a 3300, nuestra agua recién, ¿sí? ¿O no? ¿Qué digo? A los 92 grados, 10 grados antes, ¿sí? Y está en estado de ebullición. Y eso es un problema, ¿sí? Uno de los alimentos se cocinan más lento. Otra, ¿sí? ¿Cómo se llama esto? La destrucción de bacterias no es asegurada. Y es por eso que aquí, si quieres en verdad esterilizar cosas, se necesita un autoclave. O lo que hacemos, hervir las cosas por lo menos 5 minutos. ¿Sí? Es lo que normalmente se hace. ¿Ya? Esto obviamente en la sierra encarece los productos porque 5 minutos más de combustible que justamente alimente esto para eliminar las bacterias es un costo a la larga que se sigue pagando. ¿Ya? Esas son las dos grandes diferencias. Como les digo, tanto en cuestiones de cocciones, esto estará en 5 minutos, esto está en 15, todo eso se va alargando y eso produce más costos. ¿Ya? Además de que al estar en presiones atmosféricas distintas, aquí como les digo, es un bar completo. Aquí es un bar de presión. Aquí estamos en el 0.80 bares de presión. ¿Ya? Y mientras más suban, menos presión hay. ¿Ya? Esto quiere decir que el oxígeno está al 100%, ¿sí? Y aquí tenemos menos oxígeno. Esto también influye en la cuestión del aroma, ¿sí? Aunque no saben por qué las cosas de la costa saben mejor, es justamente por esto. Porque hay mayor oxigenación, hay mayor oxígeno que transmite todos los oleaginosos a la nariz y son lo que huele mejor. ¿Sí? Aquí como hay menos, se huele menos. Y es por eso que por más que trabajes en la costa toda la vida, vienes de acá, las cosas no saben iguales. Justamente por esto. ¿Sí? Altera muchísimo las cuestiones de esterilización. La esterilización a 100 grados o más garantiza la destrucción completa de las bacterias. No hay más. A mayor tiempo y mayor temperatura existe mayor destrucción de bacterias. Dicen Mande. una consultita. ¿Y como en qué productos nomás cambia, por decirle, el sabor en un producto, digamos, de que viene de la costa acá a la sierra? Por decirlo? En todo. En todo, en todo. En todo. Eso afecta en todo. Ya les digo, tanto nos afecta en todo en la cocción. Y por eso, si ustedes, los de la costa, han venido acá a trabajar en la costa, de aquí en la sierra, es trabajar en otro mundo. Y nosotros vamos a la costa, es trabajar en... Totalmente. Es súper distinto. Totalmente. Sí. Yo, por Una decirlo, pregunta, ingeniero. Sí. Por ejemplo, usted dice que en la sierra son los 5 minutos, por decirlo, por un ejemplo, y en la costa se demora más, o es al revés. No, Entendí en la mal costa yo. se demora menos. Se demora La temperatura menos. sí llega a Ah, 100 ya. grados. la temperatura, claro. Porque allá es calor, Así Grace. es. Ah, así ya, es. ya. Sí, No es eso el no calor. quería. No es el Gracias. calor. Yo- Es la yo- presión atmosférica. Máster, por A eso ver, usted la vamos de uno semana... en uno, organicémonos, porfa. Primero estaba hablando el señor, por favor, Luis. Acabemos con la idea. No, o sea, le decía que sí, o sea, era por eso, o sea, uno se pierde, ¿no? Yo soy de la costa, por decir, pero vivo acá ya desde pelado y he seguido, o sea, he trabajado en lo que es esta área gastronómica desde muy peladito y cuando voy a cocinar a Puerto Viejo, chuti, que me sale un arroz hecho pedazo, o sea, todo, no le encuentro, me pierdo, ¿verdad? Ajá. Sí, Claro. sí, totalmente. Y les digo, afecta a Julio, te digo,
Yo me gradué aquí cocinaba bien en la sierra y de una me fui a trabajar a Galápagos. Una semana y media para acostumbrarme a trabajar. O sea, yo les digo, se rompe todo. Y las cosas no saben igual. No saben para nada. Y sí se han de haber dado cuenta. Ustedes comen en la costa, vienen acá, la comida es insípida. Es por esta cuestión. Sí, ya les digo, no importa que sea frío o caliente. Los que se han vivido se han ido a dar una vuelta en Galápagos. Allá en frío es más frío que Quito. La presión atmosférica es la que varía todas estas temperaturas, ¿sí? Les digo, no es cuestión del clima, no es nada, es su presión atmosférica. Es por eso que allá hay mayor resistencia, se enferman menos porque existe mayor cantidad de oxígeno que acá nosotros con los de la sierra. Les digo, y influye en comida, influye en un mundo. Yo les digo, como usted dice, el que ha trabajado en los dos lados, es tenaz. Digo, y también que me ha tocado acostumbrarme a trabajar en la costa, es tenaz. Y los que son pasteleros es peor. Eso sí, la pastelería se rompe completamente aquí en la costa y en la sierra. Son dos mundos súper distintos, ¿sí? Pero pasa por esto, ¿sí? Supóngase en la del arroz, ha sido fácil de corregir y haciendo. No sé si se han visto en proporciones. Cuando hacen arroz, aquí en la costa, ustedes ponen una porción de arroz y deben poner 2.5 porciones de agua para que resulte. En la costa, como es más caliente, ponen la misma proporción de arroz y ponen solo el doble de agua, ¿sí? Como se cocina más rápido, llega a mayor temperatura, con 2 basta, ¿sí? Si le ponen las de 2.5 acostumbrada de la sierra, le pasa lo que usted me cuenta, que se le hace pelotas, ¿sí? Porque hay demasiada agua. O sea, ya solo necesitan el doble y chao. Ya me partí la cabeza viendo por qué hacía 25 libras de arroz diarios en el restaurante de Galápagos y hasta acostumbrarme me costó, pero viendo las proporciones de así era más fácil, ¿sí? Y esa es buena, casi siempre hay esta proporción casi en todos. Pónganse en cuando ponen a hacerse pan, las recetas de aquí de la sierra, cuando ustedes las llevan a la costa, deben ponerles, quitarles justamente esta proporción, el 0.5 de proporción de harina para que suba, ¿sí? Y el pan no se haga bolas en la sierra, en la costa. Y lo mismo, si traen una receta de la costa, ¿sí? Toca subirle el 0.5 en la sierra, porque si no, comienza a hacer la masa muy delgada y se revientan los panes, ¿sí? Eso me he dado cuenta que funciona muchísimo bien y estar pendiente de estas cuestiones de la temperatura. Ahora, otra cosita que funciona la esterilización. La esterilización funciona para hacer esto, que es el cocido, el sellado al vacío si ustedes hacen conservas, ¿sí? ¿Cómo funciona esto? Se han de haber visto, los pueden hacer en ollas de presión o directamente en el horno. Por lo general se pone esto en estado de ebullición, que son 100 grados centígrados, ¿ya? O en el horno directamente a 100 grados y se los deja por 5 minutos. ¿Qué es lo que pasa aquí? Aquí se han de haber visto, los vasos de conserva se piden que estén justo hasta el límite antes de llegar a la boca de la, de la, de la botella o del frasco, justo donde va la rosca, justo debes llegar hasta ahí. ¿Para qué? En esa pequeña abertura de oxígeno que hay ahí, al estar en 100 grados por 5 minutos, obviamente la parte de arriba de la preparación que tienen en conserva comienza en estado de ebullición. Y cuando se está en estado de ebullición, lo que es oxígeno se transforma en CO2. Y aquí, ustedes lo que tienen, después de que sale de aquí, es CO2, ¿ya? El CO2 no oxida, no cambia las texturas, como es un gas nocivo, hace que las bacterias no se reproduzcan, es más, mata bacterias, ¿sí? Y es por eso que el sellado de este tipo de conservas se tiene que hacer en caliente, ¿sí? Cuando están en caliente, como les digo, esa pequeña abertura de oxígeno de ella se transforma en CO2, se la cierra, ¿sí? Y como es un aire caliente, está dilatado. Al estar dilatado y enfriarse, se contrae y es lo que genera ese vacío en la tapa que hace que se chupe, ¿sí? Es por eso que por lo general les hacen que les pongan las botellas al revés, ¿sí? Eso es justamente lo que ayuda en la esterilización de todo este tipo de cuestiones de conservas. Tanto hechos de forma casera o de forma industrial, se maneja de esta manera, ¿sí? Para eso funciona. Y problemas de la esterilización, sí, garantiza la muerte de la cantidad de bacterias, de los 100% de bacterias, pero cambia la textura de los alimentos, ya los vuelve casi purés. Lo que pasa con el atún y con las, ¿cómo se llama esto? Con los frijoles que vienen enlatados, con la sardina, ¿sí? Que se deshace, es porque ya subió a una temperatura tan alta que ya se destrozan las fibras y por eso viene con esa textura deshecha. Eso es lo único malo de hacer esterilizaciones, que la textura completamente de los alimentos cambia y se desnaturaliza y vienen casi hecho purés.
Pero ahí está, es el otro método de conservación que usamos muchísimo en cocina. Ahora, de esta esterilización, ¿y por qué las mermeladas aguantan tanto? Si decimos que en 100 grados está desinfectado todo lo que estamos cocinando, pero ahora la temperatura del azúcar. El agua más el azúcar, ¿sí? En combinaciones de 200% de, no, perdón, 100% de agua y 200% de azúcar, ¿sí? Al doble del agua, causa el efecto de que el azúcar del agua puede llegar a 140 grados centígrados, ¿sí? Oye, 200, ¿sí? Es la temperatura normal de un caramelo. Las mermeladas están manejándose temperaturas entre 110 a 115 grados centígrados. Están sumamente esterilizadas, ¿sí? Es por eso que aguantan tanto y no se ve proliferación de bacterias. Y lo otro, lo que les dije, el azúcar es un medio ácido. El pH, ¿sí? Nominal del azúcar está en 3.5, que encima de eso garantiza mucho más la cuestión de la conservación, y es por eso que una mermelada es casi inmortal dentro de un frasco, ¿sí? Por estos dos grandes cambios. La temperatura que llega a alcanzar de 115 grados centígrados y un pH de 3.5 por la cantidad tan grande que tienen de azúcar, ¿ya? Esa es de las formas que se llegan a temperaturas mucho más elevadas que el agua, ¿sí? Gracias al azúcar también se puede añadir glucosa para llegar a estas temperaturas, porque el agua, como agua y en todo alimento, solo llega a los 90, a los 100 grados centígrados y se comienza a evaporar, ¿ya? Esas son las ventajas de cocinar en cambio o hacer conservas basadas en azúcar. Hasta ahí, ¿preguntas? ¿Ninguna? Aquí, algo que resaltar. Si alguna vez les ha pasado que cuando hacen mermeladas comienza el proceso de hidrogenización. El proceso de hidrogenización es este. ¿Cómo se llama esto? No. ¿Dónde está? Cuando hacen el caramelo y les queda esa cuestión, esa azúcar blanca que ya no se deshace, se llama caramelo hidrogenizado. Es porque entran moléculas de hidrógeno y justamente genera ese caramelo que ya no se deshace, ¿ya? ¿Cómo se previene eso, tanto cuando hacen caramelo como cuando hacen mermeladas? Añadiendo un ácido cítrico. Puede ser el químico normal o gotas de limón sutil en un porcentaje de 5 partes por millón. Bueno, perdón, 15 partes por millón. ¿Qué quiere decir 15 partes por millón? Que se añade 15 gotas por cada litro de agua. ¿Sí? Y con eso previenen de que justamente tanto el caramelo como las, ¿cómo se llama esto? Las mermeladas comienzan a tener esa textura de azúcar que no se deshace. Ay, perdón, es que son 15 gotas. ¿Ya? Eso es lo que normalmente se debe hacer. Y si quieren más elasticidad, ¿sí? En las mermeladas se añade el 10% del peso total de una mermelada de glucosa. ¿Sí? Con eso tienen esa elasticidad que tienen las de fábrica, que parecen chicles. Se añade, si tienen 1 kilo de mermelada, el 10% serían 100 gramos de glucosa para tener esa elasticidad. ¿Sí? Hasta ahí, ¿preguntas con todo esto de la cuestión de esterilización? ¿O no? No. Con eso estamos en esterilización. Con eso terminamos esta parte de los métodos de conservación por medios físicos. ¿Sí? Vamos, métodos de conservación por medios químicos. Primero, el salazón, ¿sí? Lo que nosotros conocemos como el salado, que vemos muchísimo en el bacalao, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace el salazón? Es hacer una deshidratación, ¿ya? Tal cual se muestra en las imágenes, es cubrir un género, por lo general cárnico, ¿sí? Por lo general el salazón está basado para conservación de carnes, y cubrirla con sal.
Dependiendo del diámetro, se los conserva entre 3 a 15 días. Supónganse filetes como pescado de estos, ¿sí? O lomos de falda de 5 centímetros de grosor. En 3 días están completamente deshidratados. Cuestiones como piernas de cerdo para hacer jamones serranos están entre 15 a 20 días. ¿Cuál es el chiste de esto? Hacer que la sal ingrese, extraiga el agua y te quede la mitad del peso del género que tú pusiste. Esa es la regla. Si ustedes, perdón, pusieron 1 kilo de carne en salazón, lo que deben obtener son 500 gramos, quitado básicamente el 50% del peso de la proteína que ustedes están haciendo. ¿Qué es lo mejor? Aparte de ponerle sal, que esté a una temperatura de 4 grados centígrados y que no esté en contacto con el aire. ¿Ya? De esa manera justamente se garantiza este tipo de textura como el de aquí abajo. ¿Sí? Que la carne todavía es jugosa, sí, todavía está húmeda, pero ya no se daña. ¿Por qué? Porque el nivel de agua, sí, está a la mitad y lo otro completamente está cambiada a su estado alcalino, ya que toda la sal ingresa a la carne y cambia también su sabor, además de cambiar su pH, que aquí se llega a un pH de 8, que es muy alcalino, que evita que las bacterias proliferen dentro de la carne. Esto se usa para alimentos, como les digo, el bacalao, se usa muchísimo para hacer los salamis y para hacer los pepperonis, se usa muchísimo este tipo de secado. ¿Sí? Que es lo que también a la larga se saben llamar los curados. Disculpe, también es para el prosciutto. También se usa para el prosciutto, ¿sí? Es lo normal, yes, pero el prosciutto tiene otra fórmula, verán. Hagamos esas fórmulas, son fáciles. Verán. Pepperoni tiene, a ver, estos tienen res, tienen las verduras y se me va una. Y los secos. En res va al 100% los peperones, por eso son caros. Ay, me faltan las grasas. Las grasas siempre son grasas duras de cerdo. Lo que nosotros llamamos la papada son las grasas en los embutidos. Verduras, que en la combinación del pepperoni solamente está hecho con ajo, cebolla y, ¿cómo se llama esto? Y puerros. Solamente va en una formulación del 10% del peso total. Los secos, sí, van en una cuestión del 3%. Aquí va la pimienta negra que da los sabores a los pepperoni. Y en cuestión de las grasas va al 10%, ¿sí? De la grasa que les digo de la papada del cerdo. Aquí, en cambio, el salazón para el pepperoni, si han de haber sentido que es medio dulzón. Usa sal, por si acaso en grano, al 100% y se lo al 90% y se lo mezcla con azúcar, ¿sí? También en grano, al 10%. O sea, pondrían, si tienen 1 kilo, 900 gramos de sal en grano y 100 gramos de azúcar. Y esa es la que le cubre completamente al pepperoni para que tenga ese sabor, ¿sí? Eso es más o menos la fórmula. Supónganse para prosciutos, eso es facilita. Prosciutto, aquí se tiene sal en grano para cubrir, es 70 gramos de sal, o sea, 70% de sal, 30 de azúcar, por eso tiene ese sabor medio dulzón el prosciutto. Y tiene secos, un mix de especias que va entre paprika, orégano, ajo en polvo, cebolla en polvo, orégano, salvia y cúrcuma, ¿sí? Del 5%. Proceso normal para hacer prosciutto. Se lo cubre con esta mezcla de sal en grano y azúcar, ¿sí? Por 3 días hasta que tenga la mitad del peso. Se lo saca, se lo lava y se lo cubre completamente con esta mezcla de especias. Se lo cubre bien con papel film y se lo deja mínimo 7 días en refrigeración para que absorba todo el sabor de esas especias, ¿sí? De ahí se sacan los prosciutos directos de aquí. No es nada del otro mundo. Esos son los porcentajes básicos que se maneja para esto. Eso en cuestión de esta cuestión del salazón.
Aquí, como ven, es justo lo que les digo. Esta carne que ya estaba seca, les ponen especias y la dejan que adquiera sus sabores en refrigeración con papel film por mínimo 7 días. De ahí cambia también el sabor y todas estas cuestiones. ¿Preguntas de esta Pero parte? dicen, pero esta carne, o sea, está así, o sea, natural, sin sal, sin nada. Este de aquí no, este ya está pasado por el método de acá, por el método de salazón. Ok. ¿Sí? Y queda así. Primero lo dejan en la mezcla de sal con azúcar, así como Ok, este gráfico de aquí. perfecto. Ya les digo, depende, de 3 a 5 días, tienen que estarle chequeando. Y ¿Sí? este es el resultado. Lo Este de es el abajo. resultado, el de acá. Correcto. Ya, ¿Sí? perfecto. Listo. Saben salir. A eso es lo que llamamos las carnes curadas. De esa manera es la típica que se hacen los jamones serranos y ese tipo de cosas, salen de esto. ¿Sí? Pues digo, no es complicado, nosotros en taller lo hacemos. Hay que tener cuidado, eso sí. Supóngase en cuando hay mucha humedad, hay que tener, y ahí sí lo que sabemos hacer es comprarnos ay, ¿cómo se llama? ¿Dónde se llaman las cervezas? Esos de espuma flex, se me va el nombre. Un- ¿Cómo Cooler. es? es un cooler, ¿sí? Un screw Cooler. cooler de espuma flex. Y ponemos ahí y lo sellamos bien con papel film para que no entre la humedad del ambiente. Si no, la sal tiende a coger también la humedad del ambiente y en vez de deshidratar, comienza a botarle más agua a la carne. ¿Sí? Ahí sí, cuando está muy húmedo el ambiente, como ahorita que está lloviendo, ahorita tenemos 2 carnes en el instituto haciendo así. Eso sí, compramos coolers y les sellamos sumamente bien para que la humedad del ambiente no entre a esa sal. Eso sí hay que estar. Si están en clima seco, no hay problema. Pero aquí que estamos lloviendo y todo eso, y si están ya en clima de invierno, siempre hay que hacerlo en un lugar que no vuelva a entrar la humedad. Esa precaución hay que tener. Porque si no, van a tener esa típica carne que ya está seca y comienzan a ver moho blanco aquí arriba. Es por la humedad. Sí, la mejor forma es evitar la humedad de esa manera. Concentrados o concentraciones, sí. Su principio es la reducción del agua contenida en un alimento, aumentando su concentración de sal, azúcar y modificando su pH. Es lo típico que llamamos las acidulaciones, ¿sí? Como se encuentran las picles, como están las aceitunas, ¿ya? ¿Qué es lo que hacemos justamente esto? Aquí no hay más. Para hacer concentraciones, Dicen también eso, el mismo proceso es para las alcaparras. sí, igualito. Igual hacemos, mismo proceso pueden hacer con aceitunas, con alcaparras, con pimientos, con cebollas. Con cualquiera se hace lo mismo, ¿ya? ¿Qué es lo que hacemos? Primero, la verdura de su elección. La concentración solo sirve en verduras y frutas, no sirve para cárnicos, ¿sí? Verduras o frutas. ¿Ya? Aquí, ácidos. Las verduras deben estar blanqueadas, ¿sí? Blanqueado tiene que llegar a 100 grados centígrados por un tiempo mínimo de 3 minutos. 3 minutos. Es Esto lo es que- dependiendo de la verdura, obviamente, ¿no? O tiene el mismo Depende, tiempo. sí. Pues póngase en este de aquí, choclos, los choclos baby, obviamente suben a 5. ¿Qué es lo que nos garantiza un blanqueado? ¿El blanqueado qué es? En teoría, ¿qué es un blanqueado de cárnicos? Diré de verduras, ¿cuál es el punto de un blanqueado? Mm. Blanqueado quiere decirle que nosotros conocemos como al dente en la pasta, ¿sí? Que haya ese punto crudo en la mitad. Eso es lo mismo que se busca en las verduras cuando se dice el blanqueado. ¿Sí? A eso le decimos blanqueado, porque mucha gente me sabe decir, ¿y cuál es la diferencia entre cocinar y blanquear? ¿Sí? El punto es ese, justamente se llega al estado al dente en una verdura. Ustedes la muerden y al centro justo tienen el mismo punto crudo que fuera una pasta. Igual Ahí que el sabemos que espagueti, están al ¿verdad? dente. Ajá, igualito, ese es el Igual punto que, del blanqueado. Que eso sí me he igual dado que cuenta con que nadie, les dicen con el cómo fettuccine. blanquear, pero no les dicen el punto del blanqueado. Es justo ese punto crudo en el centro. Eso es lo que se busca cuando se blanquea. Y sí, como usted bien dice, el tiempo depende de la verdura. En un choclo de estos durará 5 minutos. En cuestiones como el pimiento de aquí durará 2, máximo 3 minutos. Y estos les he hecho en 3 pimentones grandes. Sí, que lleguen justo al punto de
al dente justo en el centro. Zanahorias saben demorarse 5. Cada uno depende. El chiste es que entren blanqueados, ¿ya? El blanqueamiento hace esto. Primero hace la reducción de agua. Sí les dije, con un producto cuando se cocina comienza a perder peso. Cuando están bien cocidos pierden el 30% de líquido, sea el producto que sea. Verduras pierden el 25% de líquido. Eso ya le ayuda a conservarse de mejor manera. Además de que al momento de que pierden líquidos, los sabores y, ¿cómo se llama esto? Y las esencias de sabores se concentran más dentro, ¿ya? Eso es lo primero. El ácido que nosotros usamos es agua, ¿sí? O lo que llamamos la acidulación normal, es agua al 100%, si decimos es 1 litro, ¿sí? Y vinagre, ¿ya? Al 30%, ¿sí? Esa es hay 30%, 30 y el 100. ¿Sí? Si tenemos 1 litro de agua, que serían 1000 gramos, deberíamos ponerle 300, ¿sí? gramos de vinagre para que justamente esté compensado esta cuestión de la acidulación dentro de. Con eso tenemos una buena acidulación que sube o baja. Diré que no, que garantiza un pH de 3.5 que ayuda a bajar la proliferación de bacterias, ¿ya? Lo otro que se puede hacer a esto mismo, ponerle, como bien dice, o ponerle más azúcar o sal. ¿Qué es lo que se hace aquí? Concentrar mayor justamente el sabor natural de cualquiera de las verduras o frutas que están aquí. Obviamente si son frutas irán con azúcar, si son, ¿cómo se llama esto? Si son verduras irán con sal. En cuestión de sal, ¿sí? Se añade igual, se añade al 5%. Y si son azúcares, se añade el 20%. ¿Ya? Si fuera ejercicio, como les digo, si fuera 1000 gramos de agua, si fuera vinagre deberían estar 300 gramos de vinagre, si fuera sal necesitaría que estén 50 gramos y si fuera azúcar necesitaríamos que estén 200 gramos. ¿Sí? De esa manera se garantiza la buena concentración de cualquiera de las frutas de arriba en este medio de conservación. ¿Sí? Así de fácil se hacen estos. Y justamente el sellado de cada uno de los frascos se hace enloqueciéndole, que es lo que les digo, llevándolos a 100 grados centígrados por 5 minutos y sellándolos dentro del horno o de la olla. Nunca los saquen, ¿sí? Nunca deben salirse porque justamente este aire que está aquí en la boquilla de la botella debe estar en 100 grados para garantizar que ahí no haya moho, no haya bacterias que contaminen de nuevo su conserva. Preguntas de esto. Ingeniero, ¿Sí? yo le quería hacer un par de preguntas, pero de los congelados. Sé que no alcancé a preguntarle de los congelados. Sí, dígame. Hablábamos de los congelados. Por ejemplo, cuando queremos congelar menestras, por ejemplo, ¿qué tipo de técnica utiliza el KFC en las menestras? ¿Para qué? Para conservar. Para conservar, sí. A ver, en KFC, sí se han de haber visto. La menestra, hay veces que está bien, que está entero el grano, y hay veces que ya viene hecho pedazos. ¿Ya? Cuando está bien entenderán, es la típica producción que salió del día. Y cuando ya viene rota es porque ya estuvo en medios de conservación. Por lo general, allá tienen medios de conservación químicos y físicos combinados. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? Una, obviamente, para conservarlo meten en congelación, -18 para poderla transportar y que se conserve por mayor tiempo. La química es lo otro, se han de haber visto las lentejas y este tipo de menestras, como tienen almidones, se tienden a macerar y se tienden a hacer agrias, ¿ya? ¿Qué es lo que hacen aquí? Un método de conservación también químico. ¿Qué es lo que se le añade? Se le añade, ay, ¿cómo se llama esto? Bicarbonato de sodio a la mezcla para que justamente detener la maceración de los carbohidratos tanto de la lenteja como del frijol y que no se comiencen a fermentar y se dañen rápido. Esas dos se combinan ahí, ¿ya? Y es por eso el cambio de sabor, no saben igual y todo ese tipo de cosas. ¿Qué tan bueno es? A mí no me gusta por el sabor, como ya tengo educada la lengua, les cacho a leguas, pero hay gente que no se da cuenta. ¿Ya? Oiga, Licen, y esto hablando netamente de la lenteja, no puede ser un proceso de congelamiento natural. O sea, Es es que les decir, digo, miren, hay un problema con la verá, lenteja. yo le digo por experiencia, ¿no? A ver, Pues, si nosotros procesamos así, le cocinamos,
casi sin nada de sal. Y le dejamos ahí hasta que se fríe, le congelamos y ya cuando sale, le corregimos la sal, o sea, le vamos ahí viendo lo que le falta. Ajá. Ajá. Entonces yo digo, y dura, ¿verdad? O sea, sí nos ha durado alrededor de unos 8 días. Ujú. A ver, me imagino que, ¿y cómo lo descongelas? Porque ahí está el truco de todo eso está en la descongelada, para que no se te Eh, rompe el grano. o sea, más o menos ya calculamos qué porciones sale diaria y se saca al clima. Ustedes le Ajá. dejan al clima normal. ¿En Se, dónde? se le- ¿Usted trabaja en la sierra o en la costa? no, en la sierra. Ya. Ahorita con el frío de aquí no pasa nada. Sí, la descongelación es lenta y no te daña el grano. Y la verdad es que mientras menos sal pongan, mejor es. Sí, en las conservaciones no deben, en ese tipo de cocciones no debería haber. Ya, pero les digo, en KFC trabajan con ese tipo porque ellos no es que hacen ollas, ellos hacen toneladas al día, porque ellos trabajan en centro de producción, por eso hacen ese tipo de combinaciones, ¿ya? Pero para la producción que usted dice, lo que usted hace está perfecto, ¿sí? Una, cocinar, congelar y el descongelado a temperatura ambiente aquí en Quito no pasa nada. En la costa sí sería un problema, porque allá como hay más temperatura, el hielo se contrae más rápido y sabe romper la textura y es por eso que se rompe el grano de la lenteja. Y también en el frijol se sabe ver más evidente porque es más grande. ¿Sí? Esas cuestiones hay que tener. Si están trabajando en la costa, la recomendación es que la descongelación se haga en la refri y no se lo haga directamente al ambiente, porque eso, como les digo, daña muchísimo porque la contracción del hielo es más rápida y es más grande y daña los granos. ¿Sí? En eso estaríamos con esas dos cuestiones. Y la verdad que supóngase en la conservación de la salsa que va en la, en las lentejas, mientras más tiempo estén en congelación es mucho mejor. No sé si se han dado cuenta, mientras más tiempo están en la refrigeradora, siempre y cuando no les dé el aire y estén bien tapadas, es mucho mejor, porque lo mismo. Los cristales de hielo trabajan en forma eh, microscópica y rompen los tejidos de las verduras y hacen que salga más sabor a la preparación. No sé si se han dado cuenta que los que están guardados una semana saben mejor que las que hacen ese rato. Es por este efecto del hielo que da en la congelación. ¿Sí? Así que todo eso son trucos para que ahí ustedes vean, dependiendo qué es lo que necesitan, darle más o menos sabor a las preparaciones. ¿Sí? Ingeniero, Mande. una última pregunta con respecto a los congelados. Ajá. ¿Qué truco sería lo mejor? Por ejemplo, yo trabajo en un bar escolar y nosotros siempre trabajamos a presión, ¿no? Por el tiempo y supuestamente hay que darlo todo al momento, la preparación. Ujú. Entonces, ¿cómo haríamos para preparar, por ejemplo, la papa? Yo he escuchado que la precocinan. Entonces, ahí no sé, me gustaría ver si usted me da una ¿Usted hace técnica, un papas truco. fritas o papas cocinadas? Fritas, ingeniero, fritas, papas fritas, papi pollo, pollo broster y todo eso. Ya, sí. ¿En qué la precoce usted? ¿En aceite En o en aceite, agua? sí, con aceite. No, no, Ya, nunca he precocido, no, por eso le pregunto, porque ya, de todas verán, maneras es bueno preguntar y así aprender diferentes ya, cosas. verán. La mejor y la que yo lo he trabajado y la que mejor funciona, ¿sí? Es a las papas, lo que hacemos en la precocción es quitarle agua para que el almidón quede sin agua y en la segunda fritura te queda crujiente. Es lo que se hace, ¿ya? Yo supongas en cuando hago eso, ¿sí? Lo que hago es en horno, ¿sí? 140 grados por 10 minutos. Y es lo mismo. Lo único que hago es quitarle agua y que quede todo el almidón para eso. ¿Ya? Es un mejor proceso porque por lo que obviamente solamente se quita el agua y no se comienza a echarle más aceite en la preparación. Eso también se ahorra mucho aceite para no precocer con el aceite. Ya les digo, solamente bien mojadas las papas y les meto al horno. 140 grados, 10 minutos. Chao. Y lo que hago es justamente eso, ya te da una precocción, ya está cocida la papa hasta la mitad y lo que se hace es empacarles al vacío. ¿Sí? Si no tiene empacador al vacío, lo mejor es bastante papel film y que no le tope el aire para que justamente no comience el proceso de oxidación que se hacen pardas las papas. ¿Sí? Se lo meten en el papel film, bien, y ahí sí, cada porción ya se lo tiene empacado en papel film o empacado al vacío y ahí sí se los congela. Momento de que les piden, saca, bota directo en la freidora y estuvo. Y eso les digo, es importantísimo que estén bien tapadas con el papel film
y de preferencia por eso uso empacador al vacío, porque con eso no se genera cristales de hielo dentro del alimento y cuando boten al aceite no va a ser la típica explosión de un montón de agua con un montón de aceite que suele pasar, ¿sí? Es el típico proceso que se hacen para las papas que ya les vienen empacadas, ¿sí? Eso es lo que hacen, siendo visto que esa papa viene como media Sí, cocida esa por papa arriba. es mejor esa papita. Es Ajá, yo decir, les para, digo, ese es el proceso que se hace esa papa. Se les quita en hornos completamente como les digo, el agua que está en la superficie, con eso en los 10 minutos ya se cocinan a la mitad y ya lo último es solo botarles, ¿sí? Y es por eso que adentro perdón, queda hecho purecito y afuera queda bien crujiente, porque adentro bien todavía tiene crujiente, agua. sí. Ujú. Perdón, Master, ¿en cuánta cantidad se podría más o menos meter al horno? En el horno tiene que ser una sola capa sobre sobre una lata. No puede estar papa Ya, sobre papa. Esa es la ah, condición. ya, ¿Sí? ya, Ustedes ya, ya, ponen en ya, su lata y es una sola capa de papas. ¿Sí? No ya, pueden estar una papa sobre la otra porque si no el efecto de quitarles el agua se pierde. Y lo otro, la lata, no sé si han visto esas latas con huecos, ahí se usan esas. ¿Por qué? Porque ahí el aire entra desde abajo y quita todo el agua. No pueden ser ya. latas normales de la típica que no tiene huecos en la base. Las planas normales no valen para ese proceso. Son toditas Entonces las con huequitos, Ajá. ya, ya, Y es Master, voy más, a probar. si tienen buen horno y tienen con huequitos, 180 grados pueden freír papas en el horno. Y peor si tienen hornos a convección. Se fríen en 5 minutos, se fríen las papas. No Ya, necesitas. Funciona como ¿cómo llaman ahora esa cosa? Los air fryer. El air Los fryer sectores sacó de la idea aire. de los hornos. Ajá, el air fryer sacó la idea del horno a convección. Los que han ya, trabajado con hornos a convección son estos. convección. Son estos muchachos de aquí, ¿sí? Son los que tienen ventiladores atrás, ¿sí? El air fryer sacó la idea de ahí, sino que los convectores de un horno son sumamente más grandes. Yo les digo, ponen aquí las papas, pero yo les digo, con las latas que tienen huecos, ¿sí? Con las agujeradas pasa ese efecto. Ponen a tope el horno, 190 grados, 10 minutos están frietas las papas, por arriba y por abajo. No es nada más, es el mismo fryer. Los que trabajan con hornos industriales, es una maravilla trabajar con estos. Si os pongas en la casa, tengo uno de estos. Y air fryer para nada para mí. Con esto se fríe, todo se hace en estas bellezas. Ingeniero, una pregunta. Por ejemplo, usted dice la precocción ya en el horno y después para ya, ¿cuántos minutos sería para ya freírlas en el aceite? Eso depende del corte. Si han de haber visto, hoy es estandarizado. Son 10 milímetros de grosor. Con eso se garantiza lo que sacan en las papas del KFC, que son 5 minutos exactos de cocción. ¿Ok? Ahí, Perdón, Master, en el horno dijo usted que ponga 140 grados centígrados. para ¿Por la qué primera tiempo? cocción, Sí. ¿sí? ¿Por Es un cuánto tiempo? proceso como de precocido, ¿verdad? La primera. Desde Claro, precocido, lo más importante ahí, en los 140, y si sus hornos no les dan 140, en 160 todavía se puede trabajar normal. Lo importante es que- hacer lo que hacen cuando hacen el pochado de las papas, es ya, quitarle el agua que está afuera, que es lo que hace que no se haga crujiente la papa. Por eso siempre que nos han enseñado a hacerle doble fritura. Cuando comienzan a 140 sabe estar el aceite igualito. Es para quitar ese montón de agua y la papa se mantenga más crujiente cuando hacen la siguiente fritura, porque ya no hay tanta agua en la parte de arriba. Se han de haber visto que cuando uno hace la doble fritura sí está crujiente, pero de una se hace ya, suave. Es porque hay se hace mucha todo, agua todavía en esa papa. ya. ¿Sí? El proceso, Perdón, Master, a sí, dígame. 140 grados centígrados en el horno, la primera cocción, ¿cuántos minutos? 10, pero verán, esto sí depende del equipo. Ya les digo, yo tengo uno parecido a este, ¿sí? Con termocirculador, con ventiladores y con todo eso. En este es 10. Siempre hagan la prueba porque cada horno es distinto. Supóngase, en el mío será 10. Si tienen un horno normal, véanle, saquen a los 10 y véanle. Si ya está la papa cocida hasta la mitad, lo logramos. Si no está cocida hasta la mitad, véanle hasta qué tiempo sea. Puede ser 12 o 15. Sí, ahí sí depende mucho y dependen también el grosor de la papa. Porque no es lo mismo que hagan una papa de 10 milímetros por lado a que hagan una de 15. Cada uno de esos tiempos va a variar. Hagan la prueba. El chiste es justamente eliminar la mayor cantidad de agua. Hagan la prueba en cada uno de esos equipos. Les digo, en el mío yo sé que es 10, pero ustedes pónganse en que es más. Hacen una papa más gruesa que la mía
será 15 o 20, depende del tamaño de papa que tengan. El chiste es que lleguen, como les digo, la textura interna sea la misma. Y ahí sí, importantísimo, los cortes deben ser parejos. Si no tienen, si no son buenos cortando o no lo hacen con máquina, ni se metan a hacer, porque en cortes desiguales es un drama, porque unas papas te van a salir en el punto, otras se van a pasar, otras no van a estar si están muy grandes o muy chiquitas. Y es por eso que las papas preelaboradas vienen cortadas de máquina. Es porque se necesita toda esa cuestión tan pareja de los cortes para que eso funcione tanto en freidora como en hornos. ¿Sí? Eso sí estemos clarísimos en esa cuestión. ¿Ya? Gracias. Sí, les digo, eso sí no hay más. Hagan 2 pruebas, en 2 pruebas saben muy bien si está mucho o poco tiempo. Porque les digo, cada uno de estos funciona de distinta manera. Pónganse en el de la U. ¿Sí? En el de la U se demora 13 minutos. Ese también ya le tengo cogido el tino. En ese yo sé que es 13. En el mío sé que es 10. Ya les digo, sí tienen que hacer la prueba porque cada una de estas cosas son distintas. ¿Ya? O Supóngase sea, en papas así gruesotas, así que sean casi el cuarto de una papa chola. En mi horno se demoran 30 minutos en hacerse fritas normales. 30 minutos. Pero son las papas gruesas y sin precocción. ¿Ya? Entonces, ya le tengo cogido a mi... Siempre hagan experimentos de todas estas cosas que se les dice, porque yo les digo, cada cocina es distinta, cada equipo es distinto y ahí sí tienen que hacer pruebas de todo un poco. ¿Alguien iba a preguntar algo más? ¿No? yo le iba a preguntar era que, por ejemplo, yo tengo los hornos, los antiguos voy a decir, ¿no? No son eléctricos ni tienen ventilador, entonces en eso sería más tiempo, como usted dice, unos 20 minutos tal vez. Bueno, esos son mucho más tiempo. Más de Mucho 20. más. Ah, ya. Es que verán, esta cuestión de los ventiladores, de los de convección, reduce el tiempo a la tercera parte. ¿Sí? Si en un horno normal se demora 30 minutos, en una convección es 10 minutos. Eso es lo que ayudan los convectores. Y es por eso que todos los que trabajamos en cocina rápida, de ley necesitamos uno de estos. ¿Sí? Si yo les digo que mi horno se demora 10, ¿sí? En el suyo capaz llegamos a los 30. Porque el aire está estancado ahí, no hay movimiento. Eso es lo malo de los hornos normales, por eso se han dejado mucho de lado, ¿sí? Porque se queda el aire estancado y es por eso que la cocción no es pareja en esos hornos que no tienen ventiladores, ¿sí? La inversión de esto, yo sé que es alta, pero a la larga se pagan solos, ¿sí? Póngase en el mío, prácticamente el primer año se pagó solo con toda la producción que da. Porque les digo, trabajan y cocinan a 3 veces más rápido que un horno normal. Pónganse en el mío un pavo grande, el típico de 12 kilos, está en hora y media está cocido. ¿Sí? Súper bien cocido y dorado y con todo el término que necesitan. Y en mi horno entran 3 pavos de una. Entenderán que cuando yo trabajo en Navidad con eso, para mí hacer 40 pollos del día, de pavos del día, es facilito. Me levanto en la madrugada y en la madrugada a las 8 que vienen a retirar ya están. ¿Sí? Así que eso tengan mucho en cuenta cuando también se eligen equipos. A veces les digo, sí es un poquito mayor de inversión, pero a la larga se recompensa mucho el trabajo que dan estos nuevos equipos. ¿Sí? Mi ¿Alguna parte, otra muchas pregunta? gracias, ingeniero. ¿Y en qué marcas son mejores esos hornos de convección? Hay algunos, supóngase, yo he probado, estos son los mejores, pero son el colmo de caros, los Rational. Los Rational son los mejores, pues son muy caros. Yo el mío tengo un brasileño, es bueno, me costó 5,000. El mismo mío de 8 latas en Rational está en 25,000. Pues les digo, es Ay, demasiado caro. Es como tener un Ferrari. Y hace lo mismo. Y supóngase en usado, los Unox que son ecuatorianos cuestan 2,500, cuestan en la mitad del mío. Pero es igual de bueno, yo he trabajado igual, el termocirculador funciona bien. No son tan bonitos, pero funcionan igual. No pasa nada. Sí, el mismo, ya les digo, el mismo de 8 latas del mío que cuesta 5, en el Unox ecuatoriano está en 2,500. Pero les digo, en la versión Rational está en 25,000. O sea, es tenaz. Bueno, en Colombia que los aranceles no son tan altos, este mismo está en 12,000, pero igual siguen siendo caros. Pero les digo, ahí sí depende, les digo, los ecuatorianos de aquí yo los he probado, he trabajado muchísimo con esos y no pasa nada, es igual. Igual se demoran la tercera parte, sí son estables en temperatura. Les digo, capaz lo único fue es que no son así de bonitos como estos. Es lo único malo capaz, pero de ahí trabajan bien.
Así que ahí véanle la inversión. A lo menos si para trabajo, supongas en profesional, no recomiendo el de 3 ni el de 4. Siempre recomiendo el de 8, como mínimo. Porque ahí se puede hacer trabajos desde catering, buffets y cocina normal. Supóngase para 70 personas. El mío, supóngase el de 8 para 120 personas. Yo trabajo solito en eso. No necesito ayudante de cocina para nada en ese. ¿Sí? Con termocirculador, si quieren hacer sopas adentro de esto, se puede hacer sopas adentro de estas bellezas. Así que sí deberían pensarlo. Yo les digo, a la larga sí es muy bueno. Pónganse aquí cuando hago barbecues, mira, es mejor que hacer el carbón. Es mucho más preciso la toma de tiempo, las carnes salen exactitas, toditas, la temperatura es pareja, no se quema ni la una ni la otra. Sí es de otro nivel trabajar con estos. Yo les digo, aquí saco parrilladas con el mismo sabor a parrillada en un monstruo de estos. Son 120 porciones que salen de una sin estarme haciendo líos en una parrilla. Así que así nomás les cuento de estos muchachos. Son muy buenos para trabajo. Digamos que nos desviamos bastante del tema. Concentración de mermelada es justamente lo que les decía. Aquí están los porcentajes de la glucosa que les digo al 10%, lo que les acabé. Ah, texturizantes, que es lo que me estaba olvidando. ¿Qué son los texturizantes? La texturizante es el componente de las frutas gelificantes, se llama pectina. Este es el texturizante. Se han de haber visto que ahora las mermeladas tienen esa textura como que son medias cuajadas. Es justamente el uso de la pectina. La pectina no es más que el aglutinante o gelificante que tienen las frutas para generar su textura. Esa como capa que tienen las naranjas adentro, eso que es esa cápsula, eso es la pectina. Mientras más ácida es la fruta, más pectina tienen. Y es por eso que es más fácil sacar pectina de la manzana verde que de la roja. ¿Sí? Tienen mucho más. Porque para mantener su forma y figura, ¿sí? Necesitan más pectina y como es más ácida, necesitan que sea más dura. ¿Qué porcentaje se usa de pectina en cada una de las mermeladas? Se usa igual al 10%. Con eso garantizan justo esa textura untuosa de las mermeladas. Sí, se usa mucho esta cuestión de pectina también en los texturizantes ¿cómo se llama esto? Para las mermeladas. Otra cosa que me olvidaba de aquí, el vinagre, ¿sí? Como el ácido cítrico que les decía para las mermeladas funciona muy bien como conservante natural, ¿sí? Ayuda a subir el pH de las preparaciones y esto obviamente ayuda a que la preparación se mantenga mucho más protegida de las bacterias. Como bien decimos, el conservante aquí es opcional en la cuestión de mermeladas. ¿Mande? Exactamente, es gastrónomo y sabe de comida, sabe cómo se manipulan los alimentos. Alguien estaba hablando por ahí. Bueno, si no tengo nada en el chat, déjenme ver. No. Pero de nosotros no éramos ninguno. Vamos, concentración y escabeches. La cuestión de escabeches se basa en reducción de pH hasta un punto cercano al 4. Ya lo otro, se prepara la solución ácida de los alimentos a escabechar por separado. ¿Sí? Siempre las sales al 10% más el 50% de vinagre más 50% de agua. Aquí en los escabeches, como ven, la cuestión del vinagre es mucho más alta. ¿Ya? Ayuda justamente a que se preserven de mejor manera, pero cambian completamente el sabor de los alimentos, que ahí sí depende y cambia mucho con la concentración de arriba. Y la otra es justamente subir el pH con la sal al 10%. Por lo general, todos los productos a estar en escabeche deben estar cocidos, no blanqueados como en el ejemplo anterior. Y es por eso que aquí ven las texturas y los colores son muy opacos, porque la cuestión es que en cambio aquí cada alimento está 100% cocido, no están blanqueados como los anteriores, pero el tiempo de conservación de este en comparación al de acá es muy distinto. Estos aguantan hasta un año en conserva. Estos de acá, máximo 3 meses. Y es una gran diferencia entre el uno y el otro. Y está dado por la cantidad de agua. En este, como ven, el agua básicamente está a la mitad.
¿sí? Lo demás es puro vinagre. En este solo estaba el 30% del vinagre, es mucha más agua. Pero el sabor se mantiene mejor y los colores, como ven, también se mantienen mejor. Son dos muy distintas. Y mucha gente las tiende por igual a hacer el escabeche a esta cuestión de concentración. Aquí pasa este efecto que es de ósmosis, ¿sí? La ósmosis no es más que un efecto químico involuntario entre los fluidos. ¿Qué es lo que pasa aquí? Esta agua está con sales, ¿sí? Y todas las verduras tienen agua natural dentro de su composición. Aquí existe un intercambio molecular de agua con sal, ¿sí? Y el agua natural de las verduras. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Por cada electrón, ¿sí? Y por cada célula, ¿sí? de agua de una verdura, ¿sí? Se da un intercambio de un gramo de una célula de sal con una de estas aguas. Y es por eso que, por lo general, esta agua tiende a saber a las verduras y completamente las verduras se quedan ácidas, porque existe este intercambio provocado por la gravedad, ¿sí? Que ayuda justamente a intercambiar las moléculas y que estas cuestiones cambien o intercambien sabores dentro de la preparación. Como os digo, la cuestión aquí es que justamente se alarga la vida, pero cambia completamente el sabor y la textura de las verduras ya que están completamente cocidas. Eso en la cuestión del escabeche y en estas cuestiones de conservaciones por químicos. ¿Preguntas hasta ahí? ¿No? Otros métodos de conservación. Oye, 7:26. Démonos un ratito, sí, démonos 10 minutos para seguir. Empecemos 10 minutos, 7:38 empezamos, ¿sí? Para seguir y darnos un pequeño descanso.